En este episodio continuaremos hablando respecto al tema de las mentiras que se interponen entre el éxito y tú, entre tu emprendimiento, entre tus sueños y tú, o tu manera de pensar, ¿no? Y esta quinta mentira habla de lo que es una vida equilibrada. Vamos a ver qué opinas tú, ¿no? Porque, por ejemplo, Kate Hasmond dice que lo cierto es que el equilibrio es una tontería, es una quimera inalcanzable, y la búsqueda del equilibrio entre trabajo y vida, tal como nos la planteamos, no es solo sino una propuesta perdedora y destructiva. ¿Qué opinas tú al respecto? Conversemos, ingresa y quédate en estos minutos donde hablaremos de qué se trata una vida equilibrada y cómo puede esa frase, ese pequeño conjunto de palabras influir en tus resultados, ser el puente hacia el éxito, hacia tus sueños y tu emprendimiento, o convertirse en un obstáculo. Te saluda Mauricio Zambrano y te doy la bienvenida. Para vivir mejor estás en Emprender después de los 55, un espacio donde la vida comienza. Con Mauricio Zambrano, coach de coaches, tu amigo de siempre. Regístrate gratis en www.mauriciozambrano.com y recibe contenido dinámico para ponerle acción a tu vida. También puedes ingresar en nuestra comunidad de Facebook, @Emprender después de los 55. Bienvenido, comencemos ya. Parece ser hasta ahora que no hay nada que realmente logre el equilibrio absoluto. Empezando porque si vemos un electrocardiograma, vemos cómo el corazón está bombeando, funcionando, y parece que el equilibrio, es decir, una línea horizontal, puede ser realmente el hecho de que ya no estemos en esta vida. Cuando la máquina suena el pi y la línea se queda horizontal, pues no estamos. Ahora, hay cosas que pueden estar en un estado de equilibrio y eso es algo completamente diferente, porque es un acto de equilibrar algo. Entonces, parece que se vuelve como que el equilibrio es algo que consideramos nostálgicamente, ¿no? Que queremos alcanzar y que queremos tener y lo confundimos con muchas cosas. Entonces, eso de una vida equilibrada, según muchos autores, es una mentira. ¿Tú qué opinas? Yo comparo la vida con la montaña rusa, ¿no? Subimos, bajamos y parece que eso de la vida equilibrada se vuelve un mito, ¿no? Es posible que sea solo una idea, porque en filosofía, por ejemplo, ese dorado término medio puede ser el centro entre dos extremos. O sea, como que es un concepto para definir un punto situado entre dos posiciones o dos lugares o dos posturas. Entonces, sencillamente, pues no deja de ser muy ideal, mas no parece tan real. ¿Por qué? Porque nosotros no nos quedamos quietos. Heráclito, 450 años antes de Cristo, se quedó viendo el agua, tiró una piedra y vio que la piedra se la llevaba el agua. Y realmente él dijo, lo único permanente es el cambio. Es decir, lo único es agua que pasó por allí. Él dijo, ya no va a volver a pasar. Entonces, asimilar esto, porque yo no sé si se trata tanto de creer, la idea es que lo asimilemos. Tú puedes tener un punto de vista diferente en todos estos podcasts que he grabado y me gustaría que me escribas y que conversemos. Entonces, cuando conversamos en esto y se vuelve una filosofía, lo que yo te invito es a que vayas a la realidad, porque esta realidad
es la que a veces se interpone entre tus resultados y tú, porque estás esperando y deseando muchas cosas, tienes una gran idea o tienes ya el emprendimiento funcionando pero no da resultados, y estas mentiras de las que te vengo hablando ya durante 5 podcasts, tal vez son las que, si las pones en práctica y logras quitar esa niebla, ese humo que finalmente no te deja ver la visión realizada, esa que tienes allí, que quieres llevar de forma práctica, entonces definitivamente pues allí estamos trabajando sobre la base de crear un resultado diferente, ¿no? Y trabajar sobre no ese equilibrio que andamos escuchando tanto y que parece ser que se asume de forma automática, ¿no? Entonces, tal vez desde ahí no es un propósito, un significado, tu objetivo, una visión. Esas cosas conforman una vida exitosa. Y si los trabajamos y si nos dedicamos a armarlo, a ser el arquitecto de todo eso, entonces lo más seguro es que eso te lleve a un desequilibrio, porque vas a atravesar una y otra vez esa línea media invisible que te hablaba mientras vas en pos de tus prioridades, porque va a haber un día en que sientas ganas de lanzar todo lejos porque no ves los resultados. Habrá días que estés muy enfocado, en que tengas voluntad, en que tengas disciplina, como lo hemos hablado en los episodios anteriores, y las cosas se te empiecen a dar, o que tengas ese equilibrio, esa disciplina y esa voluntad, entre comillas equilibrio, y no logres los resultados y te desequilibres. Entonces, pues ese acto de vivir esa vida plena, dedicada a lo que te importa, ese enfoque pues sí es un acto de equilibrio, mas no necesariamente requiere ser una vida equilibrada. Por eso es que muchas veces cuando hacemos talleres, cuando nos metemos en estos materiales, cuando leemos libros, cuando damos talleres, charlas, etcétera, la gente cree que no somos seres humanos, que en un momento dado podemos manejar una emocionalidad alta, molestarnos o estar demasiado felices, y entonces la gente dice entonces, ¿para qué te sirven todos esos talleres y todos esos libros? Porque tenemos el mito de creer que sí, todo esto nos lleva a ser equilibrados, es decir, neutros, en una línea horizontal, ¿no? Y lo que nos queremos perder de vista, hacernos los locos o hacernos de la vista gorda, es que realmente obtener resultados extraordinarios pues exige eso, una calidad extra de tiempo, de atención, de emocionalidad y de ganas. Entonces, dedicarnos tiempo completo a algo pues implica que se lo restes a otro, y entonces desde ahí ya pueda que estés no en tanto equilibrio. Es decir, desde ahí el equilibrio es un imposible. Cuando yo me enfoco solo en esto, en dar charlas, en comunicarme contigo, en mandarte materiales grandiosos, en todo esto, pues estoy dejando de enfocarme en otras cosas que tal vez algunos de mis asesores y el equipo que están alrededor me dicen, pero Mauricio, ¿por qué no hacemos mejor esto? ¿Por qué tú eres bueno para esto? Entonces yo digo, no, ahorita mi foco está aquí. Entonces, desde ese punto de vista, estaría desequilibrado, ¿no? Entonces, si hablamos del mito, equilibrar vidas es un privilegio que hasta ahora, hace muy pocos años, hemos empezado a trabajar. Como que desde el año 2000 empezó un despertar de conciencia, en el año 2012, con todo este tema del calendario maya y todo lo que tú ya has leído, sabes que se nos han abierto cofres donde hemos trabajado ya, o hemos durante miles de años caminado un sendero donde el trabajo era la vida, ¿no? Si no se trabajaba, por ejemplo, en la edad de piedra, en esos tiempos, si no se cazaba, si después no se cosechaba, si no se criaba ganado, pues no se vivía mucho, ¿no? Y las cosas fueron cambiando,
porque hoy en día llegamos a ese nivel de conciencia por otros caminos. Por ejemplo, Jared Diamond escribió un libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero, ¿no? Que es como la breve historia de la humanidad en los últimos 13.000 años. Imagínate, este señor se ganó el premio Pulitzer y él ilustra cómo las sociedades agrarias que generaban un excedente acabaron dando pie a esa especialización profesional. Por ejemplo, él dice que hace 2000 años la gente era cazador, recolector, y hoy casi todos somos agricultores o nos alimentan los agricultores. Entonces, esta libertad de no requerir yo ir a buscar esa agricultura, de no ir yo a cazar, porque hay unos que lo hacen por mí, permite que yo sea erudito y en algunas cosas que me dedique a ciertas cosas. Entonces tenemos artesanos, tenemos empresarios, tenemos etcétera, porque unos trabajan por ponernos la comida en nuestra mesa, mientras otros se dedican a construir la mesa, que es muy diferente. Entonces, pues al principio como que viene el tema de Maslow, ¿no? Trabajamos por necesidades, y esas generaciones anteriores solo trabajaron por cubrir esas necesidades y punto. Entonces, si alguien era herrero, pues no tenía que quedarse hasta las 5 de la madrugada, por ejemplo, como el que se iba a cazar, porque a esa hora era que podía conseguir su presa, pero el herrero simplemente, si hacía la herradura y erraba al caballo, pues ya no tenía nada más que hacer. Mientras que los otros sí, era cuando empezaban, o cuando el pescador sale a las 4 de la mañana o a las 3 a pescar, mientras los otros están durmiendo. Entonces, pues la era industrial nos trajo ya el tema de los jefes, de los calendarios laborales muy exigentes, las fábricas, el humo, y bueno, así llegamos al siglo XX y ahora estamos en el XXI. En el XX, pues totalmente, pues hubo muchos movimientos para proteger a los trabajadores, las horas laborales, regularlas. Hoy en día, pues seguimos viendo sindicatos, protestas en la calle por la desigualdad, etcétera. Y ese equilibrio entre trabajo y vida, pues como que fue hasta por allá el año 1980, cuando, por ejemplo, las mujeres casadas pudieron empezar a entrar un poco más fuerte a tener cargos ejecutivos altos en las compañías, y vino todo ese trabajo donde, parafraseando a Ralph Gomory, ¿no?, que escribió un libro bastante interesante que tenía que ver con las familias y el balance de la vida en el trabajo, pues vemos cómo pasamos de una unidad familiar en la que se traía alguien el pan y el otro cuidaba la casa, a otra en que los dos traen el pan y nadie cuida la casa, y los hijos pues van creciendo solos. Finalmente, pues sí, yo creo que en la edad de piedra o en ciertas edades por allá, en el tema de las tribus y los indígenas también, los niños podía ser que llegaba un momento en que se creaban solos y empezaban a correr por la selva y aprendían a defenderse. Entonces, pues cualquiera que pueda medio darse cuenta de las cosas, sabe realmente quién fue el que se llevó ese trabajo extra al principio, y después, ya en los 90, en el umbral del año 2000, pues parece que eso de conciliar la vida y el trabajo se había convertido en una consigna para el hombre. Por eso es que tú hoy, como emprendedor, como este empresario que estás creando, como ese ser que quiere ir hacia sus sueños, pues requiere tener todas estas cosas claras, ¿no? Porque
hay una cantidad de artículos que se han creado en periódicos y etcétera sobre el tema del equilibrio en el trabajo, ¿no? O sea, si tú buscas en Google, es demasiado lo que se está publicando y lo que se viene publicando hace 2 o 3 décadas respecto al tema de equilibrar. ¿Por qué? Porque nos volvimos workaholics, nos la pasamos trabajando, tal vez para evadir la vida, o tal vez para honrar a nuestros antepasados cuando se iban para la selva y podían durar 4 días cazando y no estaban en la casa. No sé de qué se trata todo esto. Lo que sí es que, pues, como que no es casualidad, por ejemplo, todo esto de la tecnología que ha venido en paralelo con las creencias de que siempre nos falta algo en la vida, como dicen en algunas partes, nos falta un centavo para el peso, siempre nos está faltando algo, no nos sentimos completos y ese equilibrio de trabajo-vida, de trabajo-beneficio, de cuánto trabajo y qué es lo que yo me merezco y cómo no estoy recibiendo ese merecimiento, pues hace un hueco en la mente, en la imaginación y no nos deja avanzar, porque estamos pensando siempre en ese equilibrio, en esa vida equilibrada, y entonces todo se vuelve un extremo, ¿no? Se vuelve como, yo no sé si ustedes han visto las 2 culebras que se juntan en el logo de los médicos, el logo que distingue a unos médicos, pues ninguna de las 2 se puede separar porque están ahí amarradas, ¿no? Y si una culebra la llamo trabajo y la otra vida, pues en los extremos como que al final parece que están muy amarrados, pero que tampoco se juntan, ¿no? Es posible que entonces llevar una vida equilibrada supone no buscar nunca nada en los extremos, o que buscar los extremos conlleva a tener muchos problemas, porque si piensas en el equilibrio como un punto medio, pues entonces el desequilibrio es cuando nos alejamos de ese punto medio, ¿no? Entonces, si nos apartamos demasiado y si tú realmente te vas de ese centro, pues vas a vivir en el extremo. Y el extremo se vuelve trabajo, y el extremo se vuelve esclavitud, o el extremo se vuelve no querer hacer nada, vivir de un vicio, vivir como víctima. Entonces, pues, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos? Porque ni es el centro ni es los extremos. ¿Qué haríamos? Porque tal vez la situación de vivir en el centro es que nos impide dedicar grandes cantidades de tiempo a ninguna cosa, porque pues estamos neutros, ¿no? Y queremos atenderlo a todo. Y entonces todo se ve mermado, todo se ve minimizado y nada obtiene el tiempo que merecemos. Y caemos en la trampa de estar haciendo muchas cosas y al final no hacer ninguna. Es decir, pues como que a veces sí y a veces no, como dice la canción, ¿no? Está bueno o está malo y entramos en el maniqueísmo. Sin embargo, saber cuándo buscar ese punto medio y cuándo ir a los extremos, como que es en esencia el punto de partida de esa sabiduría. Entonces vamos adquiriendo esa sabiduría para saber, ya va a haber momentos en que esté en el centro y va a haber momentos en que esté en el extremo, ¿no? ¿Cómo negocio conmigo mismo mi tiempo? Y cómo negociando ese tiempo consigo resultados extraordinarios, diferentes. Por ejemplo, yo normalmente estoy trabajando desde acá, desde mi estudio. En este momento estoy grabando este podcast en mi casa y es un día cualquiera de la semana. Es una hora cualquiera del día. Yo puedo permitirme grabar este podcast y pues estoy en mi estudio de grabación y al lado está mi habitación donde duermo. Yo puedo elegir terminar esto y irme tranquilamente y acostarme un rato, hacer una siesta, etcétera, y relajarme 10, 15 minutos para seguir. Sin embargo, no lo elijo.
elijo empezar otra cosa o entro una llamada o puedo elegir salir a caminar por el parque, darme unos minutos y a veces he hablado de esto con varios colegas, con varias personas, cómo nos sentimos culpables, ¿no? Y bueno, he venido aprendiendo a parar, sí, a detenerme, a ir a caminar al parque, a leer un libro o hacer algo que no necesariamente implique una tarea de cómo estoy publicando por las redes, dando contenido, apoyando seres, sino que llega un momento en que digo, oye, voy a darme un rato, ¿no? Voy a darme un momento para mí sin sentirme culpable, porque el tema de ese aparente desequilibrio es que nos hace sentir culpables y como que solo me siento equilibrado, entre comillas, si estoy haciendo algo. Entonces, ese motivo, ¿no? Como que voy a llamarlo motivo por el lado de la motivación, por el que no elegimos buscar el equilibrio, es que la magia nunca se produce en el punto medio, sino en los extremos. Es decir, yo puedo estar en un momento neutro, meditar, estar muy conmigo, me pueden venir las ideas maravillosas, pero esas ideas me hacen desequilibrarme. ¿Por qué? Porque me paran de donde esté y me meten otra vez en la jungla, me hacen tomar acción, me hacen venir a grabar, me hacen escribir, me hacen llamar a alguien de mi equipo y decir, vamos a montar ahora esta charla, este taller, así, esa, y entonces cualquiera lo puede llamar desequilibrio. Para mí puede ser estar conmigo, estar equilibrado, sin embargo, perdí mi punto medio porque dejé de reposar tal vez. Entonces, ese es como el dilema, ¿no? El dilema parece o está en que irse a los extremos presenta desafíos. Salirme de ese punto que llaman equilibrio, pues va a crear un desafío muy, muy grande, ¿no? Donde pues como que tenemos la claridad de que el éxito está en esos extremos, en los más alejados, pero una vez que estamos allí en ese extremo alejado, no sabemos cómo generar y gestionar nuestra vida y regresar al centro. Y se vuelve un juego completo, se vuelve una montaña rusa. Porque cuando trabajamos demasiadas horas, pues nuestra vida personal se resiente, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy alejándome de mi familia, porque caigo en la trampa de trabajar horas extras, de pensar que eso es muy virtuoso, culpamos injustamente al trabajo diciendo yo no tengo vida y empezamos a victimizarnos, ¿no? No tengo vida, no tengo vida, y desde ahí pues vienen los desafíos profesionales y de repente cuando tenía unas vacaciones planificadas o tenía algo para hacer, y esto nos viene a los emprendedores, y ya estaba todo listo, sale la aceptación de una propuesta que lancé hace tiempo, de un presupuesto de algo, y es para allá y me implica detener todo. Entonces como que digo, oye, ¿sabes qué? El tiempo no espera a nadie. Hay una historia que cuenta que dos personas están hablando, dos amigas, y la mamá de la amiga era maestro y el padre era un agricultor, y se habían pasado la vida entera economizando y apretándose fuerte el cinturón con la idea de jubilarse y dedicarse a viajar. Y por eso yo he creado este movimiento de emprender después de los 55, porque normalmente es lo que sucede, ¿no? Todos queremos eso, trabajar para llegar a cierta edad y después sí, entonces dedicarnos a viajar y a descansar y a vivir la vida que queremos, pero a veces parece que nos enterramos todavía más en vida. Entonces, tal vez esta amiga le contaba a la otra y recordaba con cariño esos viajes periódicos que ella y su madre hacían a tiendas de telas cercanas para comprar tejidos, y como que la mamá decía que desde ahí esas telas que compraban serían su ropa de viaje
cuando ella se jubilara, cuando se pensionara. Y bueno, pasaron los años y nunca llegó a jubilarse, ¿no? El último año de enseñanza, esta señora desarrolló un cáncer y murió al poco tiempo. Y pues al papá nunca le pareció bien gastarse el dinero que había ahorrado porque pensaba que aquel era el dinero de ellos dos y que ella ya no estaba allí para compartirlo con él. Entonces cuando él falleció, ¿no? La amiga le cuenta, fue a vaciar la casa de sus padres y encontró un armario lleno de telas estampadas para hacerse vestidos. El padre nunca lo vació, no fue capaz de hacerlo, porque pues era un dolor muy grande. Era como tener a su esposa ahí tal vez, ¿no? O tener ahí y ver sus sueños y ver su vida ahí, su futuro posible, con el cual pues él no era capaz de cargar en ese momento. Se quedó en un armario y en un dinero guardado. Entonces la pregunta ahorita es, tal vez eso a ellos les dio equilibrio, ¿no? Pero faltó desequilibrarse, faltó tal vez dejar de vez en cuando el colegio y la agricultura y escaparse a ese viaje y consumirse esas telas y consumirse ese dinero. Sin embargo, eso podía ser desequilibrio para ellos, ¿no? Entonces, el tiempo no te va a esperar, jamás te va a esperar. Si llevas algo o sea, si llevas un sueño, si llevas algo hasta ese extremo, entonces aplazar y aplazar se puede volver algo permanente. Procrastinar se vuelve algo del día a día de tu vida, ¿no? También hay una historia de un empresario que tenía mucho éxito y que había trabajado horas extras, fines de semana, durante casi toda su vida, diciendo pues que todo aquello lo hacía por su familia, ¿no? Algún día él iba a terminar eso y se iba a dedicar a disfrutar. Todos disfrutarían de esos frutos, pasarían tiempo juntos, viajarían y tendrían dinero y tiempo para hacer todo eso, ¿no? Y después de dedicar muchos años a levantar esa empresa, ¿no? Pues la vendió y estaba como que abierto a hablar sobre, pues, qué hacer a continuación. Entonces, una persona le pregunta, bueno, ¿y cómo te va, no? Después de eso, y él, muy orgulloso, decía, mientras levantaba mi empresa, nunca estaba en casa y apenas veía a mi familia, así que ahora estoy con ellos de vacaciones en compensación por ese tiempo perdido. Ya sabes cómo va esto, ¿no? Ahora que tengo el tiempo y dinero, voy a recuperar esos años. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees que se pueden recuperar cosas como contarle un cuento a tu hijo antes de acostarlo, o ir a la graduación de su colegio, o llevarlo a una fiesta, o acompañarlo a una fiesta de cumpleaños, o ver las conversaciones que tiene un adolescente? Es decir, ese tiempo no se recupera. Yo te lo digo por experiencia. Hoy en día tengo una gran relación con mis hijos y busco vivir sus momentos de hoy, pero pues yo me perdí esos años de niñez y de adolescencia precisamente por estar en eso, ¿no? Jugando con el tiempo, haciéndole apuestas al tiempo. Hoy ya no me arrepiento de eso, lo he sanado conmigo y por eso me dedico a llevar este mensaje a muchas personas para que tomen conciencia y lo hagan de manera diferente. Y sí, la relación con mis hijos es maravillosa. Sin embargo, pues asegúrate de que no entres en un callejón sin salida, ¿no? Porque creer en este tipo de mentiras es dañino, porque te convences de cosas que tú eliges hacer y que lo mejor es que no elijas hacerlas, porque te impiden hacer las que sí realmente son y pertenecen a la esencia tuya como ser humano. Entonces, cuando no gestionamos bien ese punto medio, puede ser una de las cosas más destructivas que tú emprendas, porque se vuelve un emprendimiento pero neutro.
¿no? No puedes ignorar al tiempo, a pesar de que tú mismo te lo inventaste, caes en la trampa de él. Entonces, si conseguir el equilibrio es una mentira, ¿qué se puede hacer, no? ¿Cómo le hacemos el contrapeso? Entonces, por ejemplo, sustituyamos la palabra equilibrio por contrapeso. Y tal vez de esa manera puedes ver que cobra sentido, ¿no? Las cosas que asumimos que están en equilibrio, lo único que hacen es contrapesarse, ¿no? Por ejemplo, la bailarina, cuando se alza en pointe, puede parecernos como ingrávida, puede ser una sensación de que flota en el aire, o algunos dirán, uy, ¿a qué hora se cae, no? Entonces, ser la idea misma de equilibrio y gracia es algo maravilloso. Entonces, pero si metemos el observador, ¿no? Con detenimiento, veremos que sus zapatillas de punta vibran y se mueven con agitación, que efectúan algunas correcciones para mantenerse en equilibrio. Ella no hace equilibrio porque sí, se ha entrenado muy bien y hace un contrapeso tan bien ejecutado que produce la ilusión de equilibrio en todos los asistentes, mas no está en equilibrio. Entonces, busquemos el contrapeso en versión corta y versión larga. Cuando decimos que nos falta equilibrio, pues nos referimos como a esa sensación de que no estamos cumpliendo o que estamos desatendiendo prioridades. Yo creo que el problema está en que cuando nos centramos de verdad en eso que es importante, pues siempre va a quedar algo desatendido y el ego nos lo juega y nos dice, hey, pss, pss, y tú, no, déjame en paz que estoy enfocado, estoy aquí logrando resultados. Sí, pero mira, es que tienes allí algo desatendido. Entonces, como que volvamos esas dos líneas o esas dos culebras como que en contrapeso, que empiecen unidas abajo, que terminen en extremos, pero para obtener esos resultados extraordinarios en lo que hagas, en tu emprendimiento, en tu negocio, en tu empresa, en tu sueño, en tu trabajo, pues contrapésalos con periodos más prolongados de vida personal. Entonces, bueno, pues realmente, ¿cómo hacemos ese contrapeso para no descompensarnos, ¿no? Y ahí entonces es como estar fiel a la balanza. Por ejemplo, un estudio que se le hizo a 7.100 funcionarios británicos durante 11 años, imagínate, se concluyó, por ejemplo, que hacer horas extras de manera habitual era mortal. O sea, los investigadores mostraron que esos individuos que trabajaban más de 11 horas diarias, o sea, una semana laboral de más de 55 horas, tenían un 67% más de probabilidades de sufrir dolencias cardíacas, y obvio que el contrapeso, el mal comer, iba a estar ahí también como un enemigo silente contra la salud. Imagínate en países donde la jornada laboral son 48 horas y creo que hay más, entonces se trabaja de lunes a sábado y apenas queda el domingo y pues esto contrae muchos problemas y las empresas creen que así son más exitosas. Entonces, así pues pierdes y rotas mucho el personal y bueno, por mucho que nos esforcemos, siempre va a quedar cosas por hacer al final de la jornada, de la semana, del mes, del año y de la vida. O sea, es ridículo intentar en que podemos hacer todos. Llega un momento en que aprendes a tomar prioridades, aprendes a saber con qué te quedas y a qué es lo que te dedicas, y habrá otras que no las vas a hacer. Claro, no se trata de dejar todo sin hacer, porque ahí es donde entra el contrapeso, ¿no? El contrapeso es no ir jamás tan lejos del centro que no encuentres después el camino de vuelta, ni alejarte tanto que no te quede nada a qué recurrir cuando regreses.
como perder a una familia, como perderte la vida. Entonces ese equilibrio entre trabajo y vida personal y el equilibrio conmigo mismo es el contrapeso en el cual requiero trabajar. En ese mundo de éxito profesional no se trata de cuánto tiempo más le metes y le dedicas a algo. Yo siempre digo que aquí menos va a ser más, menos va a ser más, y con los años aprendes. Por eso aprender después de los 55 y en las sesiones de coaching que yo doy y en los talleres que yo doy, cuando quieras sabes que puedes buscarme en mauriciosambrano.com, en mis redes Mauricio Zambrano R, en mi WhatsApp más 57 322 914 3995. Tú puedes ubicarme y te puedo apoyar porque con el tiempo yo he aprendido a esto. O sea, he aprendido a que ese éxito dentro de mí, ese éxito profesional, no se trata de dedicar más tiempo en nada, se trata todo lo contrario. Entre menos es más, más y más es resultados extraordinarios. ¿Por qué? Porque ahora me dedico realmente a lo que me da vida, a lo que me da energía, a lo que me da resultados. Porque pues la vida es un acto de equilibrio, ¿sí, no? Porque el asunto del equilibrio es en realidad una cuestión de prioridad. Desde ahí podemos buscar hablar de equilibrio, ¿no? Cuando tú pasas de hablar de equilibrar a hablar de priorizar, ves más claras las opciones y abres una puerta que se te abre un mundo y una visión infinita, ¿no? Y ahí puedes obtener resultados extraordinarios, pero es necesario que marques prioridades y que actúes en consecuencia de esas prioridades. Entonces, la dificultad no está en perder el equilibrio, porque es que se trata de perderlo, porque la bailarina para lograr bailar requiere perder algo de equilibrio, sino saber cuánto tiempo mantenerme dedicado a esa prioridad, a ese posible desequilibrio y cómo volver y regresar a mi punto neutro. Entonces, conclusión, piensa en una balanza con dos platillos contrapuestos donde tú estás todo el tiempo jugando a separar tu vida laboral y tu vida personal en esos dos platillos, no para compartimentarlas, sino para contrapesarlas. Y cada una tiene sus objetivos y su tiempo. Contrapesa el platillo del trabajo, plantéate el trabajo como una habilidad que tú domines, como unos conocimientos que te den pasión y alegría, y entonces pues puedes dedicar ese tiempo a una sola cosa, tu única cosa, y obtener ese desequilibrio constante de tus días, semanas y meses y años, pues es posible que los logres compensar porque tu vida profesional se divide en dos cosas, lo que más importa y todo lo demás. Tendrás que llevar lo importante hacia los extremos y no preocuparte por lo que ocurra con el resto, sino ocuparte de eso, ocuparte. El éxito profesional exige eso. Y contrapesa el platillo de la vida personal, o sea, reconoce que tu vida consta de áreas y que todas ellas requieren un mínimo de atención para que tú sientas que tienes vida, que dejas de lado cualquier cosa y entonces notarás las consecuencias. Eso es lo que te va a apoyar en este momento y no irte demasiado lejos de tu punto central y alejarte de tu punto central para ir a los extremos y obtener esa grandiosa vida, esos retos, eso que nos da la adrenalina, porque puedes empezar a llevar tu vida de equilibrio y contrapeso y además hacer que las cosas importantes también tengan prioridad cuando así lo elijas y dedicarte a las demás cosas en el momento en que lo puedas hacer una vez hayas priorizado lo demás. Finalmente concluimos con que una vida extraordinaria es un acto de contrapeso, es decir, de andar poniendo peso a un lado y al otro para lograr ese
equilibrio que vive desequilibrado y que es la manera en que operamos la vida. Y aquí está lo sabroso de esto. Recibe un abrazo de mi parte. Espero que esto te haya llevado un mensaje diferente. Déjame tus comentarios en cualquiera de los sitios donde me consigues, aquí mismo en este podcast debajo. Y recuerda que tú y yo somos puro propósito. Hasta la próxima. Gracias por escuchar tu podcast Emprender después de los 55. Únete a nuestro blog y audios semanales en www.mauriciozambrano.com. Ingresa a nuestra comunidad de Facebook @Emprender después de los 55 y pide tu link para ingresar a nuestro grupo de WhatsApp. Nos vemos pronto y recuerda que estamos a un link y a un abrazo.